Ahora, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Y bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas. A todos y todas. A todos y todas. Al podcast número 246. Al podcast 40. Al podcast número... Al podcast número 40. No, 246. 246. De Ecosistema e-commerce. De ecosistemas y e-commerce. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós! Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz 2024 a todos y todas. Y por ser el día que soy, en la introducción del podcast has escuchado a mi hijo Adrián, que después de ver tantas mañanas grabando podcast a su padre, también le picaba un poco la curiosidad en ponerse delante del micrófono. Y para mí no creo que exista un copresentador mejor para comenzar una segunda temporada en estas fechas del podcast, tu podcast, del que formas parte, donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Y hoy, día 1 de enero de 2024, damos comienzo a la temporada 2, 245 podcasts después sobre e-commerce, y qué mejor manera de empezar el año desde el primer día sin tiempo que perder, con tantas ideas y tantos proyectos personales y profesionales en la cabeza. Pero al igual que la primera temporada, comenzamos este nuevo Gira al Sol con la frase del día: sigues siendo un estudiante de por vida, no pierdas esa curiosidad, dicha por Indra Nooyi. Y si me permitís una pequeña reflexión personal, la curiosidad por aprender y descubrir nuevas herramientas, nuevas tipologías de negocio y, por supuesto, todo lo que lleve como apellido el término digital, constituye un faro para seguir disfrutando de este apasionante sector tan cambiante como es el e-commerce. No pierdas esa curiosidad, ese cosquilleo en el estómago que te provoca emoción en los proyectos que te embarques, tanto personales como en tu vida profesional, ya sea emprendiendo, haciendo side projects o trabajando por cuenta ajena. En este episodio 246 voy a contar lo que he aprendido y me han aportado los 245 podcasts restantes. Así que, sin más tiempo que perder... ¡comenzamos! Estuve muchísimo tiempo dándole vueltas a qué episodio podía empezar en la segunda temporada, en 2024. Y dándole vueltas, digo, qué mejor manera de poder explicar la experiencia propia. Y en este caso son 245 podcasts de experiencia propia. Con lo cual, voy a intentar resumir qué me han aportado durante un año estar haciendo podcast de lunes a viernes continuamente sin parar, y un poco por explicar qué te puede aportar también a ti. Si estás todavía con la duda de qué sacar, qué no sacar, si me atrevo o no me atrevo, pues aquí te saco los 12 puntos que he directamente resumido de lo que me ha aportado hacer podcasting durante un año. 245 podcasts. Lo primero de todo, pues era sacarme una espina. Tengo que reconocerlo. Quería hacer un podcast desde hace muchísimo tiempo. Realmente desde hace 6, 7, 8 años, cuando todavía ni siquiera existían podcasts de e-commerce. Veía que había una oportunidad fantástica. Yo llevo escuchando podcasts cerca de, 8 o 9 años aproximadamente. Ya más bien 9, 10 años. Y realmente había muy poquito. En ese momento, en esa época, hace 9-10 años, había muy poquitos temas, había muy poquitos podcasts, había muy poquita oferta. Y en este momento a mí me encantaba el e-commerce, igual que me siga encantando ahora. Y digo, oye, ¿por qué no podemos sacar un podcast? El problema era, por supuesto, tema tiempo. Y también un poquito de síndrome del impostor, no te lo voy a negar. Esto sobre todo era porque no me atrevía a hacerlo, porque durante la carrera tampoco me había atrevido a hacer radio, no me veía suelto con el tema de comunicar, con el tema de gesticular o vocalizar bien. Tenía un poco esa espinita. Pero bueno, sí, la verdad que siempre lo he tenido en la cabeza y digo, cualquier momento lo saco, cualquier momento, la verdad que ha pasado muchísimo tiempo, más que el que quisiera, pero bueno, al final he podido sacarlo y una vez que lo he lanzado ya no hay vuelta atrás. Ese es el momento en el que lo cuentas y no te puedes echar atrás. ¿Qué más cosas tenía con el tema del podcast? ¿Qué me ha aportado el podcast? Sobre todo quitarme miedos y un poquito lo que decía al principio, ¿no? Ese síndrome del impostor, ese
ese miedo a pensar que no lo voy a hacer bien, a pensar que voy a hacer el ridículo o que realmente no voy a conseguir ningún tipo de oyentes o no voy a aportar nada. Ese síndrome del impostor que a todos nos persigue cuando empiezas un proyecto de cualquier tipo y piensas que a lo mejor no eres el indicado para hacerlo. Bueno, pues ese miedo también lo quería vencer en un tema un poco reto personal, un poco de vamos a quitarnos ese impostor que nos está haciendo quitar ilusiones y nos está, digamos, evitando cumplir ciertos objetivos que tenemos en la cabeza y vamos a enfrascarnos y apostar por ello y vamos a tratarlo. De hecho, recuerdo que el primer episodio que grabé para el podcast tardé como 2 días en poder grabarlo. Era un episodio de 20 minutos, pero no conseguía encontrar un poco el tema o no encontraba bien el tono o que no me sentía cómodo como estaba quedando. Y realmente lo escucho hoy y hay bastante diferencia entre este primer podcast y el podcast que estás escuchando hoy. Simplemente por la soltura, ¿no? Al final es todo práctica. El primer episodio siempre va a salir mal, siempre no va a salir como tú quieres, pero no importa. Lo importante es los que hagas después de ello. Poco a poco irás cogiendo soltura e irás sobre todo ganando esa fluidez a la hora de hablar delante de un micrófono. Por otro lado, también yo tenía mucha fe y sigo teniendo mucha fe en el formato del audio digital on demand. Al igual que ha habido una explosión en los últimos años del vídeo on demand, cosa que en España era algo raro, que por ejemplo, digamos, en España y en otros países, que pudieras pagar por suscripciones para poder, digamos, disfrutar de contenido digital pagando una suscripción, al contrario de tener que estar, digamos, utilizando programas peer-to-peer. En este caso, el formato del audio digital on demand, la verdad que me lo creo muchísimo, creo que va a seguir creciendo durante los próximos años, creo que va a ganar muchísimos adeptos más de los que hay ahora y además que dentro de unos años en España explotará como el vídeo on demand. La verdad que el podcasting, todavía conozco gente que no utiliza este formato. De hecho, entre mi grupo de amigos tengo gente que no escucha podcast, pero todos utilizan la televisión on demand. Pues en el formato del audio también creo que llegaremos a este paso. También, como cuarto punto, que he resumido por este episodio, era el tema de cerrar un círculo que tenía con el tema del periodismo. Yo hice periodismo al principio y nunca había hecho radio. Y soy un gran aficionado a este formato. Siempre me acuesto escuchando programas de radio o siempre me acuesto escuchando programas de podcasting, algún podcast que tenga reservado y no sé dormir sin la radio en las orejas, no sé oír directamente con los auriculares. Es una costumbre que adquirí hace ya 12, 13 años, escuchando programas nocturnos, programas de deportes y ahora es una costumbre que me resulta muy raro conciliar el sueño si no tengo a una vocecilla ahí que me va contando cosas. Por otro lado, el quinto punto, que también me ayudaba con el tema de podcasting, a aprender, ¿no? Y crear ese esfuerzo rutinario, ese esfuerzo diario, el obligarme a esforzarme con hacer un podcast diario. También era uno de los hitos, uno de los retos que tenía y por eso es el motivo de hacer un podcast de lunes a viernes. ¿Y por qué un podcast diario? Porque realmente no había encontrado algo de podcasting de lunes a viernes exclusivo de e-commerce y sí lo había visto en otros formatos, en marketing digital, en deportes, en, digamos, incluso en temas comerciales, pero en e-commerce, un sector tan grande, tan creciente, tan demandado, no había visto ese formato de audio. Entonces dije, oye, pues si no lo veo, vamos a crearlo, vamos a hacerlo, ¿no? Es el momento de que si no encuentras lo que quieres, hazlo tú. Pues en este caso ya sabía que iba a suponer muchísimo esfuerzo, pero no quería perder la oportunidad de poder lanzar este formato y probar. Si esto al final es cosa de probar y cada día que hago más podcast, más contento y más feliz estoy de haberme atrevido a lanzarlo. Lo único que me preocupa es no haberlo lanzado antes. Por otro lado, también estuve haciendo pruebas, empecé directamente con podcast de 20 minutos y después de verano cambié el formato, los reduje un poquito, los hice un poquito más cortos, más concentrados para que se pudieran escuchar más rápidamente y mejor. Un poco pasé de los 20-22 minutos, los de lunes a jueves, a formatos entre 12 minutos, 13 minutos, 14 minutos, sobre todo para
para que pudieran ser escuchados más fácilmente. Y la verdad que ha habido un cambio en el número de oyentes y en el número de escuchas a mejor, con lo cual creo que hemos acertado con este formato. También, ¿qué me permite el podcast? ¿Qué he aprendido con este podcast? Pues estar al día en todo el entorno del e-commerce, estar muy al día. Es una de las cosas que me preocupaba con el tema del emprendimiento, de no poder estar un poco en ese ámbito, ¿no? En ese círculo, en esa comunidad, y el hacer un podcast creo que era la mejor forma de poder un poco continuar, al igual que estaba trabajando en otras compañías, continuar y estando dentro de la comunidad e-commerce. Y además que me permites crear ese crecimiento personal y tener también más soltura para hablar en público. Me ha servido para presentaciones, me ha servido para hablar con partners, me ha servido sobre todo para las clases también, donde actualmente estoy dando formación en diferentes instituciones, en diferentes escuelas de negocio, y además que el tema de compartir conocimiento práctico exclusivo de e-commerce echaba sobre todo falta también un podcast que compartiera experiencias propias, ¿no? No solamente de la gente que se le entrevista, sino también ese presentador que cuenta sus propias historias, batallitas, aprendizajes, reflexiones, conocimiento, todo, pero exclusivo del tema e-commerce. Eso que vas a preguntar a alguien y constatas experiencias y compartes pues pequeñas batallitas, ¿no? O anécdotas que te han pasado trabajando en una tienda online, pues también echaba de menos que hubiera un programa que lo hiciera y lo hablara y lo comentara. Y ya, por último, y he dejado para el final lo más importante de todo, lo más importante y lo mejor que me ha aportado el podcast es tener la oportunidad de hablar y charlar con amigos, con conocidos y auténticos referentes del sector de e-commerce, descubriendo cómo montan sus negocios, cómo dirigen sus proyectos, cómo han emprendido desde cero, cuáles han sido sus dificultades, los retos, los obstáculos que han superado y cómo lo han conseguido. Y en ese camino, al final, ese conocimiento que altruistamente comparten los invitados que los viernes participan en la sección de los protagonistas del e-commerce, y como sabes, los viernes siempre hay una entrevista que dura más o menos unos 45, 50, 55 minutos. En ese camino, sobre todo, que me ha permitido descubrir personas maravillosas que espero que mantengamos muchísimo el contacto durante muchísimo tiempo, porque la verdad tengo que reconocer que son gente que te aporta mucho, sobre todo cuando los tienes cerca. Y eso, sobre todo, ese conocimiento y ese aporte para mí es oro y merece ya directamente, solamente con esas entrevistas, merece la pena haber montado este podcast. Y ya, sin más tiempo, damos por finalizado este primer episodio de la segunda temporada con un pequeño resumen de lo que he vivido en mi propia piel haciendo podcast durante un año. Así que si te animas a hacer el tuyo, da igual la periodicidad semanal, quincenal, mensual, con eso yo me doy más que satisfecho, porque cuantos más hagamos crecer el podcasting con más contenido y diversidad, mayor alcance de oyentes y adeptos tendremos en el mundo del audio on demand. Así que si te has quedado con ganas de más, simplemente echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com, de allí podrás encontrarme. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast, la plataforma donde estés escuchando, yo como siempre os estaré infinitamente agradecido en este primer día de 2024. Muchísimas gracias de nuevo, bienvenidos y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce, temporada 2. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!